Vamos a comenzar. Este es el primer webinar de ahora sí que toda la semana y vamos a empezar con platicar un poquito en relación a cómo cultivar la autocompasión en nuestro proceso de tratamiento. ¿Va? Los objetivos de aprendizaje es conocer primero que nada qué es la autocompasión y cómo la puedo aplicar al tratamiento de exposición y prevención de respuesta. Van a conocer los beneficios de ser amables consigo mismos en lugar de concentrar toda su energía en juzgar nuestras experiencias. ¿Va? Ahora, primero que nada, ¿qué es la autocompasión? Es una práctica en donde aprendemos a cuidar de nosotros mismos, sobre todo cuando más lo necesitamos. Aprendemos a ser nuestros aliados en lugar de ser nuestros peores verdugos. Aprendemos a hablarnos de una forma gentil, de una forma amable y a recordarnos que estamos ahí para nosotros. Kristin Neff y Germer, que son los pioneros en todo este tema de la autocompasión, tienen un modelo en donde hablan que practicar la autocompasión implica ser conscientes de ese sufrimiento, darnos confort y tratarnos a nosotros mismos de la misma forma que lo haríamos con un buen amigo, porque al final del día todos merecemos amor y merecemos amabilidad. Ahora, ¿qué hace la autocompasión y por qué es tan importante? Muchos autores han encontrado que la autocompasión puede ser muy útil para relacionarnos de una forma distinta con la vergüenza. Estos autores, Kristin Neff y Germer, hacen una diferencia entre el concepto, por ejemplo, de vergüenza versus el concepto de culpa, ¿no? Y ellos se han dado cuenta que muchas personas que padecen de TOC se fusionan mucho con la experiencia y por lo tanto empiezan a sentir vergüenza, ¿no? La diferencia básicamente entre una y otra es que normalmente cuando nos fusionamos con nuestro pensamiento y nos empezamos a definir un poquito a través de eso, es que experimentamos vergüenza y de alguna forma si yo experimento, por ejemplo, obsesiones de daño, quizás obsesiones violentas, es muy fácil que de pronto me fusione y que por lo tanto yo empiece a percibirme como una persona violenta, ¿no? Versus la culpa. La culpa quizás sí podemos sentir un poquito de incomodidad, pero no nos fusionamos ni nos definimos a través de esa experiencia. Ahora, las personas que practican la autocompasión experimentan menos miedo a fallar y son más resilientes. Es mucho más probable que cuando cometen algún error o cuando fallan, lo vuelvan a intentar. Y esto es fundamental para toda la parte de exposición y prevención de respuesta. La otra es que la autocompasión está asociada con mindfulness, con la atención plena y está mucho menos asociada con la rumiación, la preocupación y la evitación. De hecho, toda la parte de la atención plena es un componente también muy importante para todo el tema de la autocompasión. Y por último, las personas que practican autocompasión no se sienten solos en ese sufrimiento y tienden a conectar con más personas que tal vez pasan por alguna situación similar, que es otro también de los componentes fundamentales de todo el tema de la autocompasión, de cómo de alguna forma puedo desarrollar esa parte de validar mi dolor, de notarlo y conectar con alguien que quizás esté pasando por algo similar. Ahora, ¿cómo funciona? Algo que es bien importante, más adelante vamos a hablar un poquito como de todo el tema de la autocrítica y cómo en realidad de favorecernos muchas veces nos sale contraproducente, pero lo más importante es que como mamíferos estamos cableados para que nos importe, ¿no? Lo que tenemos que aprender de alguna forma es cómo hacerle para activar ese sistema de autocuidado en nuestro cerebro, ¿no? Cuando nosotros logramos activar este sistema de autocuidado, se libera oxitocina, liberamos endorfinas y eso nos ayuda de forma natural a regular el estrés, incrementa como esta sensación de seguridad, ¿no? Dos de las formas más confiables que conocemos para activar este sistema de autocuidado es uno, el tacto, ¿no? Y la otra, el tono de voz, ¿no? Que más adelante lo vamos a ir platicando un poquito, ¿no?
pero muchas veces cuando estamos pasando por alguna situación difícil, por alguna situación de dolor, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Luchamos contra nosotros mismos, autocriticándonos, huimos de los demás, nos aislamos por completo, muchas veces nos quedamos paralizados y a lo mejor pasamos mucho tiempo rumiando, ¿no? Y todo eso ahora sí que es lo contrario a los componentes de la autocompasión, ¿va? Ahora, ¿cuáles son estos componentes, no? El primero es esta parte del mindfulness, ¿no? La conciencia del dolor sin meter juicios, esta parte de verdad estar dispuestos a experimentar cualquier pensamiento, cualquier emoción o a realizar cualquier conducta, pero sin meterle como tal un juicio, ¿no? El segundo es ser amable con uno mismo, ¿no? Y una puede empezar como esta parte que les decía, con el tono de voz, de decir algo lindo hacia nosotros, pero también puede ser en esta parte conductual de hacer cosas agradables o amables hacia uno mismo. Y el último, que es muy importante, es conectar con otros, ¿no? Recordar que al final del día no somos los únicos que estamos experimentando dolor, ya sea un dolor físico o un dolor emocional, y que al notar esa parte podemos conectar con otras personas. Ahora, algo que es bien importante es que esta práctica de la autocompasión puede ayudarnos a dejar de lado la vergüenza, relacionarnos de una forma distinta con ella y enfocarnos en nuestro futuro, en lo que realmente es importante para nosotros. Y algo aquí también fundamental es que hemos visto que muchas veces en el tratamiento, con estos términos famosos de que a veces son un TOC refractario o de que a veces están como muy titubeantes a realmente apegarse al tratamiento o adherirse como tal, a veces subestimamos esta parte de la autocompasión. Entonces, creo que también es bien importante darnos la oportunidad y al menos con esta plática puede ser una buena oportunidad de comenzar a entender muy bien a qué nos referimos con el tema de compasión y cómo realmente hace una gran diferencia cuando le hacemos un espacio en el tratamiento de exposición y prevención de respuesta. Hay toda una parte de ciencia detrás del tema de autocompasión que uno de los objetivos de esta plática justamente es poderles compartir esa porción científica que para nosotros es fascinante y sobre todo que vemos cómo hace un antes y un después en el tratamiento tradicional, por así decirlo, con pura exposición y prevención de respuesta, pero cuando le metemos la parte de autocompasión, cuando le metemos la parte de ACT, cuando metemos toda esta base de mindfulness también, que son los componentes de la autocompasión, es como un tratamiento en esteroides, que es algo que siempre decimos, o sea, realmente se maximiza el éxito en el tratamiento. Entonces, algo con lo que a mí me gustaría compartirles un poquito es esta parábola, que es una parábola budista y que no tiene nada que ver con religión ni mucho menos, pero nos ayuda a aterrizar un poquito el tema que estamos tocando el día de hoy. Entonces, algo que me gustaría es que si hay pacientes, bueno, clientes que estén aquí que al menos van conmigo, seguro ya se lo saben y se los he repetido varias veces, pero ahora sí que hoy les va a servir como de un repaso y a los que no, pues va a ser, creo yo, que algo importante a tomarlo en cuenta. Entonces, fíjense, a mí me gustaría que se imaginen que son un miembro de una tribu que van ahora sí que caminando a campo abierto y que van recolectando bayas. Van recolectando bayas para sus familias, van recolectando ahora sí que frutos, flores, cosas que se van topando en el camino. Y realmente es un día bastante soleado, bastante agradable, pueden ahora sí que oler diferentes aromas y de repente sienten una gran dolor en la pierna derecha. Bajan la mirada y ven que tienen una flecha
ahora sí que cruzada en todo el muslo derecho. Y de un momento agradable, de un momento en el que estaban como un día cualquiera, corriente, digamos, empiezan a sentir un gran dolor y un gran, ahora sí que se sienten abrumados por lo que están sintiendo en ese momento. Ujú. Algo aquí que lo ponemos como muy metafóricamente y que de eso se trata justamente la parábola, es que como seres humanos vamos a experimentar primeras flechas a lo largo de toda nuestra vida. Y hablando de primeras flechas, quiere decir cosas que no controlamos, cosas que vienen con el combo y el kit de ser humano, como son desde una pérdida, desde un cambio, desde algo que estoy perdiendo en el día a día, desde algo muy significativo como puede ser la muerte de un ser querido, hasta como algo en lo cotidiano que tenemos pérdidas. O finalmente una enfermedad o algo que va surgiendo en el día a día y que finalmente, como digo, son cosas que no controlamos, ¿no? Sin embargo, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Y regresando al tema de ser cazador, recolector, yendo en este campo abierto, recolectando bayas, normalmente lo que hacemos, y algo que decía ahorita Cintia, es resistirnos a ese dolor o resistirnos a ese sufrimiento. Y muchas veces la resistencia se ve con esta parte de qué mensa, por qué me vine por aquí, porque si sabía que por aquí puede haber otra tribu o un grupo de cazadores, tuve que haber tomado este camino, lo pude haber evitado, qué bárbara como no lo pensé. Y entonces ahí a esto le llamamos la segunda flecha. Ujú. Y las segundas flechas son lo que ahora sí que siguiendo la metáfora, de cierta forma nosotros solo nos apuñalamos esa segunda flecha. Esa segunda flecha finalmente depende de nosotros. Ahí sí tenemos el control de qué tanto queremos recibir esa primera flecha con cariño, con gentileza, con respeto, o queremos ahora sí que seguirnos apuñalando con una segunda flecha y a veces hay tercera, cuarta, quinta, sexta. Ujú. Entonces, si lo bajamos, digámoslo así, al tema del TOC, las primeras flechas son las obsesiones, las emociones, las sensaciones, los impulsos que uno va a experimentar de manera automática durante el día. Sabemos que son involuntarias y por eso mismo es TOC, es trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero todo el tema también del tratamiento y que esto no solo aplica para el TOC, pero es cómo vamos a responder a esas primeras flechas. Normalmente uno decide tratarse de forma que solo generes mayor sufrimiento. En la segunda, la tercera, la cuarta flecha, aventémonos todo lo que podemos evitar hasta cierto punto, o decidimos cambiar la forma en la que respondemos a esas primeras flechas. Entonces, algo aquí también es tener unas expectativas realistas en relación al tratamiento, porque hay veces que queremos evitar las primeras flechas. Queremos quítame las obsesiones, quítame la ansiedad, quítame las sensaciones, los impulsos. Y aquí la idea es entender que esas primeras flechas no las controlamos. Entonces, nos gusta empezar con esto y nos gusta compartirles esta metáfora porque lo vamos a estar ahora sí que trayendo a colación en toda la plática y en todo lo que vayamos viendo en la semana, pero sobre todo es una herramienta que usamos mucho durante el tratamiento. Y aquí, si se fijan, para los que son nuevos en esta parte del talk o que están conociendo un poco de qué se trata, este es el círculo vicioso del talk, en donde vemos cómo se alimenta todo el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a tener un detonante que va a ser lo que me va a generar las obsesiones. Esas obsesiones me van a generar emociones incómodas, desde ansiedad, asco, miedo, vergüenza, culpa,
llamémosle como queramos, pero son emociones que no se sienten bonito, por así decirlo. Y las compulsiones, que vamos a tener tres tipos, que van a ser físicos, mentales o de evitación, van a estar alimentando ese círculo vicioso. Si se fijan, el problema no son los detonantes, no son las obsesiones, no son las emociones incómodas, sino las compulsiones como tal. Sin embargo, y bueno, lo que hemos dicho y lo que sabemos es que las compulsiones es la gasolina de todo este círculo vicioso, pero también tenemos otro componente que es realmente la segunda gasolina o que se van a ir retroalimentando, por así decirlo, y que es la autocrítica. Ujú. Y por eso es bien importante la plática de la autocompasión, porque finalmente nos vamos a estar ahora sí que enfrentando a dos temas, al tema de la compulsión y al tema de la autocrítica. Hay veces que vemos a personas que pasaron por la exposición y prevención de respuesta, que tuvieron ahora sí que en teoría un buen abordaje, un buen tratamiento, pero la autocrítica está ahí con todo. Ujú. Y eso puede ser un gran obstáculo para realmente tener una recuperación o al menos entender cómo eso juega realmente un reforzador y le da una contingencia a todo este círculo vicioso. Y creo que aquí es importante compartirles qué hay detrás de la autocrítica, qué pasa cuando uno mismo se critica, cuando uno mismo se apuñala con esas segundas flechas, cuando uno dice por qué tengo estos pensamientos, por qué tengo TOC, estoy mal, esto es algo que no me debió pasar a mí, porque la autocrítica se da de diferente forma y se manifiesta de diferente forma, pero muchas veces es con nuestro propio lenguaje que a veces no estamos muy conscientes de cómo nos estamos hablando en el día a día y sobre todo a veces, como digo, lo subestimamos, ¿no? Entonces, fíjense, si nos vamos un poquito hacia atrás y a nosotros nos gusta hablar mucho de la funcionalidad de las conductas, por algo tenemos ciertos hábitos, por algo seguimos reforzando, hablando de las compulsiones, por algo se repiten, porque se refuerzan, porque se asocian, porque se mantienen como tal y nos dan algo a cambio. Ujú. En este caso, si hablamos de la autocrítica funciona y si nos vamos a la época cavernícola y a la época como muy, muy antigua, es una conducta de seguridad. Ujú. La autocrítica tiene una parte instintiva en el tema de supervivencia. ¿Por qué? Porque antes en manada nos iba mejor. Ujú. Y el sentirnos abandonados o más bien quedarnos abandonados y aislarnos, pues era más difícil el tema de la supervivencia. Entonces la autocrítica en sí nos ayudaba como a regular esta parte como para convivir y para evitar ese abandono y ese aislamiento. Sin embargo, ya ahorita realmente sigue estando este tema de manada, este tema de tribu, este tema que sabemos que nos va bastante bien, pero realmente ya no hay necesidad de este tema de autocrítica. Cuando uno se autocritica, hay una reacción química, hay una reacción como tal a nivel cerebral, en donde a nuestro cerebro le estamos diciendo que estamos en peligro. Ujú. El cerebro no va realmente a diferenciar si es un asalto o si es yo diciéndome que soy una tonta y que tengo algo mal y que realmente, o sea, realmente no va a diferenciar entre esta o esto, simplemente va a saber que estamos ante una amenaza, es como darte autogol hasta cierto punto. Ujú. Entonces, el cerebro lo que va a hacer es que va a empezar a responder con esta parte de lucha, huida o paralizarse, que es el famoso sistema de, ahora sí que de protección. Si tengo a un puma enfrente, voy a luchar o voy a huir o me voy a paralizar y todo esto conlleva síntomas de ansiedad. Entonces voy a liberar hormonas estresantes y voy a generar esta ansiedad que necesito
para luchar, huir o inclusive paralizarme y que entonces ahora sí que la amenaza pase un poco yo desapercibida o va a haber una hipervigilancia, o sea, con todos estos síntomas fisiológicos de que la pupila se dilata, de que hay piloerección, de que, o sea, toda esta parte tiene un valor muy filogenético y que finalmente estamos cableados para reaccionar de esta forma. Sin embargo, hoy en día sabemos que el mecanismo de supervivencia de la autocrítica no trae nada beneficioso realmente. Ujú. Y que sabemos que la autocrítica hace que limitemos nuestro autocuidado y el estar involucrados en actividades placenteras. Al mismo tiempo, lo que hemos visto y lo que se ha visto en investigaciones es que hay mayor probabilidad de abandono en el tratamiento. Las personas que son muy autocríticos, que se exigen de sobremanera, que hay un perfeccionismo ahí con todo, que a veces es parte del mismo TOC, pero que también hay veces que es parte de la personalidad, tienen mayor probabilidad de abandonar el tratamiento antes de ver realmente el éxito, ver los beneficios que lleva consigo un buen tratamiento, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí es importante, digo, y podemos abundar mucho más en temas de amígdala, en temas de corteza cerebral, en temas de cómo funciona, pero hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy con todo el tema de la autocrítica, qué es lo que pasa cuando uno se critica y que nada más lo tengan ahí en el radar. Ahora sí creo que, digo, algo también bien importante, como comentaba, Tania, es que si se fijan, al final es una práctica, es algo que, la autocompasión no nos la han enseñado como tal, o sea, nos enseñan de pronto a ser amables con nuestros mayores, nos enseñan a ser amables con la naturaleza, con los animales, pero muy pocas veces realmente nos enseñan a cómo dirigir toda esa práctica hacia nosotros mismos. Muchos de nosotros también quizás crecimos como en sistemas de cultura o de familia que incluso promueven hasta cierto punto esta parte de la autocrítica como una forma de mantenernos motivados o como decía Tania, como esta parte de este autocontrol y entonces ahora sí que permanecer en la manada. Entonces, si de por sí, de pronto, practicar la autocompasión no es fácil, hemos encontrado que muchas veces las personas con TOC se enfrentan a otros obstáculos adicionales cuando hablamos de, ahora sí que la autocompasión, sobre todo cuando están ya en la fase de la exposición y prevención de respuesta. La idea es que vayan identificando en cuál de pronto se enredan ustedes y que podamos buscar una forma de relacionarnos de otra forma con estos obstáculos, ¿va? El primer obstáculo es no merezco autocompasión por el contenido de mis obsesiones. Y creo que aquí es fundamental empezar con esta parte de tu valor como ser humano no se altera por lo que de pronto pasa por tu cabeza, no se altera por las emociones que experimentas. Algo que normalmente nosotros escuchamos en la consulta es, no merezco autocompasión por tener imágenes violentas hacia mi esposo, ¿no? Si yo ya empiezo, ahora sí que con esta verbalización, si se fijan, ya me estoy juzgando, ¿no? Cada que de pronto yo me digo, soy un ser humano horrible por tener estos pensamientos, no hay forma de que yo pueda practicar la autocompasión cuando por otro lado tengo imágenes sexuales con mi hijo, con mi hija, no merezco que me traten bien, no merezco que mi familia sea amable conmigo por todos estos pensamientos que experimento. Ahí es ahora sí que el mejor ejemplo de lo que platicaba ahorita Tania con esta segunda flecha, ¿no? De alguna forma, lejos de ayudarnos, sabemos que esto realmente resulta contraproducente. Muchas veces las personas que experimentan, digo, ahora sí que todas las personas que padecen de TOC, pero sobre todo los que experimentan, como les decía, obsesiones sexuales, obsesiones religiosas, obsesiones violentas, de pronto tienden mucho a fusionarse tanto que empiezan a etiquetarse a sí mismos como malas personas, como pecadores, como pervertidos, con
muchas palabras llenas de juicio, llenas de vergüenza, porque de alguna forma piensan en ese momento, a veces se siente tan real la obsesión que piensan en ese momento que el experimentar esto, pues es un reflejo de sus valores o es un reflejo de lo que realmente quieren hacer, cuando por definición sabemos que no es así, ¿no? Y algo que también es bien importante aquí recordar es que al final del día, así como todos merecemos autocompasión y todos merecemos ser tratados con dignidad, con respeto, con amabilidad, todos experimentamos pensamientos intrusivos también, ¿no? Entonces, al final del día, la idea un poco, en lugar de ahora sí que verbalizar esta parte de no merezco autocompasión por el contenido de mis obsesiones, aquí tenemos como otra forma de responder, ¿no? No hay pensamiento o emoción que me impida ser digno de la autocompasión. Mis obsesiones no me definen, soy un ser humano y todo ser humano merece bondad, cuidado y respeto. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sé que quizás a muchas personas les brinque como esta parte de decir, híjole, pero ¿qué tal que si repito esta frase, entonces me baja la ansiedad y se convierte como en una compulsión? Todo esto que vamos a ir platicando es importante que no sea como en respuesta directa a ninguna obsesión, sino más bien que sea una práctica, ¿no? Así como de pronto les sugerimos practicar mindfulness y demás, la idea es que nunca sea en respuesta a una obsesión o que sea para escapar de alguna incomodidad, simplemente es ahora sí que parte del tratamiento y una práctica cotidiana, ¿va? El segundo obstáculo, no merezco autocompasión por tener una enfermedad mental o un padecimiento mental. Y este también es uno de los obstáculos que al final del día nos dificulta mucho la práctica de la autocompasión y es al final es esta parte del estigma de tener un padecimiento o alguna dificultad con nuestra salud mental, ¿no? Algo que es bien importante es que, aunque en general yo creo que cada vez hablamos más de salud mental, cada vez se quitan ahora sí que más tabús, el TOC sigue siendo ahora sí que muy incomprendido, ¿no? Entonces, creo que tiene que empezar mucho también por nosotros, por validar esas emociones, por validar ese dolor y creo que al final muchas personas que experimentan algún tema con su salud mental sufren, o sea, sufren por temas, la sociedad, sufren por practicar compulsiones, sufren por el contenido de las obsesiones y solo por esa razón merezco realmente autocompasión, ¿no? Cualquier persona que esté experimentando un dolor emocional, un dolor físico incluso, merece practicar autocompasión, ¿va? Entonces, ahora sí que esta parte de tener como un pensamiento alternativo a este otro o a esta creencia que de pronto llega de no merezco tener autocompasión por padecer de mi salud mental, sería tener una enfermedad mental no me descalifica para ser tratado con respeto y compasión. No podemos simplemente darnos autocompasión cuando las cosas van bien y eso es bien importante. También debemos practicar la autocompasión cuando las cosas son difíciles o cuando por alguna razón la estamos pasando mal. ¿Va? El tercero, estoy tan preocupada con mi ansiedad, pánico e incertidumbre que no puedo ni pensar en practicar la autocompasión, ¿no? Ahora sí que notar esta experiencia de la ansiedad, de incertidumbre, perdón, de quedarnos con la duda, va a ser súper importante a medida que vamos avanzando en nuestro proceso de recuperación. Esta habilidad de notar y hacerle un espacio nos va a dar como esta oportunidad de hacer una pequeña pausa y decidir hacia dónde me quiero ir, ¿no? Si de repente nos damos cuenta que estamos en piloto automático, respondiendo todo el tiempo a lo que me avienta mi mente, respondiendo todo el tiempo con resistencia a la ansiedad o al miedo, a lo que le sugerimos es, ok, vamos a notar esa parte, voy a reducir un poquito la velocidad, voy a hacer un esfuerzo intencional de inclinarme hacia ese malestar y eso nos va a ayudar mucho a, en lugar de estar fusionados con la experiencia, poco a poco convertirnos en observadores de esta experiencia. En lugar de decir estoy ansiosa o
hola, soy Cintia y soy ansiosa y fusionarme con toda la emoción. La idea un poco es probar, bueno, estoy notando un poco de ansiedad en mi cuerpo, estoy notando que se acelera mi corazón, estoy notando que se tensan mis músculos, pero la idea un poco es que entre más espacio le demos a la ansiedad, a la incertidumbre, a las dudas, ahora sí que vamos a tener más margen de maniobra para poder practicar la autocompasión, ¿no? Entonces, ahora sí que esta frase alternativa sería, con práctica, puedo aprender a bajar la velocidad y volverme más consciente del momento presente. Puedo trabajar hacia notar mi ansiedad e inclinarme a esas sensaciones con amabilidad en lugar de preocuparme todo el tiempo por mis obsesiones, ¿no? El 4, obstáculo. Se siente incorrecto practicar autocompasión. Dentro de la terapia cognitivo-conductual hay muchísimas distorsiones cognitivas, pero hay una en particular que creo que experimentan mucho las personas con TOC y es el razonamiento emocional. Esta distorsión cognitiva habla un poquito de si me siento ansioso es porque sí va a pasar algo malo, ¿no? O si siento mucha vergüenza, entonces seguramente fue porque hice o cometí algún error y toda esta parte, ¿no? Entonces, realmente hay muchas personas que de pronto tienen como esta idea de que si practican la autocompasión, entonces van a darse ahora sí que chance de hacer cosas que van en contra de sus valores, ¿no? Como que estamos haciendo algo incorrecto. Acuérdense que tanto la incertidumbre como la disposición a sentirnos incómodos, ahora sí que son la piedra angular para todo el tema de la terapia de exposición y prevención de respuesta. Y la idea un poco es que podamos ver incluso esta práctica de autocompasión como una exposición y que aceptemos la incertidumbre en lugar de asumir que nuestras emociones son hechos como tal, ¿no? Si notamos realmente que nos enredamos como con esta parte, yo les diría, practiquen la autocompasión y corramos el riesgo de que quizás algo malo suceda por practicar esta autocompasión, ¿no? Ahora, la frase alternativa ante este obstáculo como tal sería, el hecho de que algo se sienta mal no significa que esté mal. Puedo ser amable conmigo misma, incluso cuando las cosas se sientan incorrectas o se sientan mal. No voy a dejar que la presencia de ninguna emoción, aunque sea muy incómoda, determine cómo me voy a tratar a mí misma, ¿va? El 5, la autocrítica y el autocastigo es la forma en la que me motivo, ¿va? Creo que nuestra sociedad en general tiene opiniones extremas en relación a la motivación. Muchas personas, especialmente las personas con TOC, creen muchas veces que la autocrítica y el autocastigo son las mejores formas de sentirse responsables en relación a algo o de mantenerse motivados, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no han visto, por ejemplo, o incluso han escuchado esta frase como de ya descansaré cuando esté muerto o sea, como son frases bien rudas, o sea, si nos ponemos a pensar, yo creo que todos en nuestro bagaje, haciendo retrospectiva, tenemos como algunas creencias bastante rígidas en relación a toda esta parte y como muchas veces pensamos que nos ayuda, ¿no? Realmente la ciencia nos demuestra, ahora sí que no es algo que realmente nos ayude a mantenernos motivados como tal. Al contrario, se ha visto que las personas que practican la autocompasión, como les decía al inicio, son más resilientes. O sea, si de repente yo me expongo ante, no sé, algún objeto que yo considero que está contaminado y de pronto termino lavándome las manos o termino descontaminando el objeto, es mucho más factible que si yo soy amable conmigo, lo vuelva a intentar. Que si estoy, híjole, qué bruta, qué bárbara, ya sabes que eso es contraproducente, ya sabes que las compulsiones solo alimentan la obsesión, cómo estás bruta, eso en realidad no me ayuda a acercarme a mi objetivo, ¿no? Realmente también se ha visto que las personas que practican la autocompasión terminan procrastinando menos y tienen niveles más bajas de ansiedad anticipatoria, ¿no? También hay otros estudios que se ha visto que
entre menos autocompasión practiquemos, ahora sí que somos fresa fácil para experimentar cualquier trastorno de ansiedad, incluyendo el TOC, ¿no? Entonces, una frase aquí que es bien importante, la autocompasión nos mantiene motivados no por querer alcanzar la perfección, sino porque realmente nos importa y porque queremos ahora sí que alcanzar nuestro mayor potencial, pero no nos juzgamos en el camino tan rudamente, ¿no? El obstáculo número 6. ¿Y si practicar la autocompasión me hace débil o flojo? Híjole, esto también yo creo que es una idea errónea que muchos tenemos, como esta parte de la autocompasión es quedarse sentado en el sillón, pensando en lo dura que es la vida y en que es muy injusto que yo tenga, por ejemplo, TOC o que tenga depresión y demás, pero realmente practicar la autocompasión es una de las acciones más valientes y más rudas, por así decirlo, que puedes tomar cuando estás sufriendo, cuando le estás pasando mal, ¿no? Hay ahora sí que dos tipos de autocompasión que lo podemos abordar con calma en otro webinar porque es muy amplio, pero por un lado está esta parte gentil, amable, que nos habla con un tono suave, y demás, pero también está ahora sí que esta parte autocompasiva que nos dice, órale, vamos a movernos, vamos a chambearle, tenemos que realmente trabajar en esta parte. Entonces, lejos de que sea ahora sí que algo que nos ayude o que nos haga ser flojos, al contrario, yo creo que a veces nos da como este empujoncito para hacer las cosas difíciles, ¿no? Nos ayuda a inclinarnos a las cosas que son importantes para nosotros a largo plazo. Eso es algo bien, bien importante. Acuérdense que normalmente nuestras conductas de evitación, nuestros rituales, nuestras compulsiones, quizás a corto plazo nos hagan sentir bien, pero a largo plazo nos enredan en un círculo vicioso que nos termina alejando de lo que es importante para nosotros y la autocompasión hace todo lo contrario. La autocompasión también reconoce que la vida es difícil para todos y que al final todos experimentamos dolor, tengamos TOC o no tengamos TOC, porque también esa es otra parte, o sea, en lugar de decir, híjole, qué pobre de mí, porque yo tengo este padecimiento que me impide, bla, bla, es como, ok, no soy el único que está experimentando dolor en el mundo, voy realmente a ponerme a trabajar en lo que a mí me toca, ¿va? Entonces creo que es todo lo contrario a ser débil o flojo. El 7. ¿Qué pasa si practicar la autocompasión me hace perder el control? Que era lo que les platicaba un poquito al inicio, ¿no? Como esta parte de necesito ser dura conmigo mismo para asegurarme que no lastimaré a nadie, ¿no? Realmente se ha visto que las personas que practican la autocompasión tienen mucho más esta onda o esta seguridad de aceptar cuando cometen un error, reconocer cuando cometen algún error y si se tiene que pedir alguna disculpa o resarcir el daño, entonces hacerlo como tal, ¿no? Practicar la autocompasión realmente, como les decía, puede ser incluso una buena forma de aceptar la incertidumbre, de relacionarme de una forma más saludable con mi ansiedad y conmigo misma y ser amable conmigo misma mientras me expongo. Eso es algo bien, bien importante, ¿no? Incluso aunque eso signifique que a lo mejor me concentro tanto en la autocompasión que entonces hago algo malo, ¿no? Pues bueno, vamos a tolerar la duda y vamos a tolerar la incertidumbre y asumir la responsabilidad si es que eso llegara a suceder, ¿no? 8. Este es el último y creo que también es bien, bien importante. ¿Podría de pronto la autocompasión hacerme o convertirme en una persona egocéntrica? Y la realidad es que no. O sea, yo creo que ser egocéntrico es ahora sí que el antónimo o es todo lo opuesto realmente a ser una persona autocompasiva, porque cuando tú realmente practicas la autocompasión y validas tu dolor, es mucho menos necesario que necesites de los demás para que ellos validen tu dolor, pero por otro lado también te da como esta apertura a poder notar el dolor de alguien más y a validar el dolor de alguien más. Entonces,
realmente que es todo lo contrario a ser una persona egocéntrica o egoísta, ¿va? La siguiente, esto era lo que les decía que es súper importante. Es bien importante que las oraciones que usemos cuando estamos practicando la autocompasión no sean una respuesta directa al TOC. Deben validar tus emociones, deben recordarte que no estás solo, ahora sí que en este dolor, y que eres solo un ser humano y que estás haciendo lo mejor que puedes, ¿va? Ahora, cuando de pronto podemos ver que estamos usando la autocompasión como alguna evitación, cuando de alguna forma está destinada a disminuir ese dolor o a no enfrentar tus emociones, ¿no? Cuando de pronto decimos, híjole, es que esta frase me baja la ansiedad automáticamente, bueno, quizás no, realmente no estoy practicando la autocompasión. La autocompasión realmente está destinada a acompañarnos en estos momentos de sufrimiento. Significa un poco, ahora sí que abrirnos al dolor, mientras que de forma metafórica nos vamos tomando de la mano a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando usemos estas frases seamos muy conscientes de cuál es la intención de esta frase o cuál es el propósito. ¿Te está ayudando realmente a inclinarte hacia el dolor, hacia la aceptación? ¿O estás tratando de alguna forma de escapar de esta experiencia o de este dolor, ¿no? Cualquier comentario sobre querer cambiar al TOC, sobre que todos los demás tienen que cambiar para que yo esté bien, no va mucho en línea con la aceptación. Así que, por ejemplo, si de pronto encontramos frases como que mi familia sea quien necesito que sean, o haz que mi TOC se vaya, o tengo que aprender a no tener estas sensaciones o estos pensamientos, realmente eso no es autocompasión. Autocompasión, ahora sí que es decir, híjole, no sé si soy una buena o mala persona, no puedo tener certeza absoluta de eso, pero de alguna forma, con toda mi obsesión y con toda mi emoción, de cualquier forma, merezco ser amable conmigo misma y merezco hacer las cosas que a largo plazo me van a ayudar, ¿va? Entonces, nada más ojo con esa parte. Y por último, ¿no? Yo sé que a veces practicar la exposición y prevención de respuesta que vamos a platicar durante muchos webinars toda la semana, sabemos que no es una práctica sencilla, sabemos que al final del día les estamos pidiendo hacer cosas muy difíciles, y la próxima vez que se sientan abrumados o que estén ahora sí que evitando alguna experiencia, intenten primero practicar esta parte de ser compasivos con ustedes mismos y después intenten hacer la exposición y ahí nos cuentan qué sucede después, ¿va? Y creo que aquí digo, los 4 pasos de autocompasión para la exposición y prevención de respuesta, van a ayudar mucho a que sea un ingrediente extra para estas cosas difíciles que es importante hacer. Entonces, la exposición realmente es practicar de manera voluntaria el tener los pensamientos, el experimentar emociones, el que lleguen con imágenes, sensaciones o impulsos, pero mientras uno se trata con ese respeto y gentileza que venimos platicando. Muchas veces aquí es cuando hay bastantes obstáculos o cuando nos metemos ahí el pie, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de qué podemos hacer es lo siguiente. Número uno es conectar con tu ser autocompasivo. No es algo fumado, no es un tema hippie, simplemente es reconocer, o sea, esa parte de ti reconoce que está bien experimentar incomodidad. Normalmente estamos todo el tiempo tratando de no experimentarla. La idea de contactar con esta parte es que sabemos que durante la exposición va a subir y va a bajar esa incomodidad, o sea, no va a estar lineal. Y no importa qué pensamiento, emoción o sensación o impulso experimente, estoy dispuesta a experimentarlo, estoy dispuesta a hacerle un espacio a que esté ahí, ¿no? Y está lista esa parte para apoyarte sin importar qué tanta ansiedad o incertidumbre esté experimentando.
Hoy en la mañana una de mis pacientes me decía, bueno, es que hice el esfuerzo, pero no lo logré. La idea del esfuerzo también es una recompensa, o sea, también se valida, tengas éxito o no, porque finalmente estás tratando de hacer ese espacio para ponerte en una situación en donde es incómodo y en donde voy a tener esas sensaciones no muy gratas, ¿no? Entonces, aquí algo importante de recordar es que la parte compasiva que todos tenemos y que unos lo podemos practicar más que otros, y la idea es que todos empecemos a practicarlo un poco más y más en el TOC y en el tratamiento, es una personita, digamos, que apoya, es gentil, tiene mejor interés, te está echando porras mientras estás en esa ola de incomodidad, de angustia, de incertidumbre, saca lo mejor de ti, te ayuda a aceptar las cosas que no puedes controlar y te ayuda a comprometerte a tomar acción a lo que sí puedes hacer. Ujú. Y te acompaña también de una forma bastante compasiva, pero también firme. Ujú. Y firme es esta parte que Cintia comentaba al inicio, de que hay una parte gentil y cariñosa y con un tono de voz como muy amoroso, pero también está esta otra parte que es de firmeza, de compromiso, de valentía y que es esta parte de realmente empujarte, ¿no? El humor es fundamental y cuando hablamos de humor no es una parte burlona ni sarcástica, es una parte en donde realmente le interesa hacerte reír, realmente le interesa que dentro de esa ola de angustia y de incertidumbre puedas también desarrollar este sentido del humor, ¿no? Y que no juzga cuando batallas con la autocompasión, porque muchas veces uno cuando está aprendiendo justamente o lo está practicando, se empieza también a dar de topes de es que no fui lo gentil, o sea, no fui lo suficientemente gentil, o me hablé feo, ¿cómo es posible de que me haya hablado feo? Y entonces ahí se vuelve a todo un tema, pero la idea es que la práctica es el secreto como tal, ¿no? Vamos a tener también las exposiciones y la prevención de respuesta con de frente el tema autocompasivo. Ujú. En este caso, por ejemplo, es la meta primaria en esta persona era pasar tiempo de calidad con su pareja por un rollo ahí de obsesiones relacionales, ¿no? Las compulsiones era evitar pasar tiempo a solas con su pareja por estas obsesiones también de orientación sexual. Y la compulsión más difícil que tenía por ahí era la búsqueda de reaseguramiento durante el tiempo a solas con su pareja. Aquí algo importante es que la prevención de respuestas sea realista. Ujú. Un ingrediente importante con la autocompasión es que podamos tener prevenciones de respuesta que no sea, no vas a preguntar nada en ningún momento, cuando es algo que muy probablemente no lo va a lograr. Entonces, la idea es ponerse 2 veces, voy a reasegurarme en vez de 10. Ujú. Y algo aquí también que metemos es la responsabilidad compasiva. Y esto, aunque se escuche cursi o aunque se escuche, ahora sí que, ¿cómo le voy a hacer una carta al TOC? Ayuda muchísimo. Y ayuda en cualquier edad, puede ser desde niños hasta adultos, adultos mayores, como diciendo quién manda aquí. Ujú. Y, por ejemplo, aquí ponemos, te escribo esto para hacerte saber que no eres mi jefe. A partir de hoy no voy a permitir que tomes decisiones por mí. Hoy voy a pedirle a Elena que cene conmigo y no voy a dejar que lideres mi tiempo con ella. Entiendo que no puedo impedirte que vengas conmigo. Puedes hablarme las veces que quieras, pero mi atención estará en ella. Y aquí tenemos ahora sí que una exposición basada en valores, que es pasar tiempo de calidad con mi pareja y al mismo tiempo muy firme en el sentido del talk, muy realista, no es como que te voy a dejar en la casa y yo voy a ir a cenar, o sea, es algo que es parte de, pero uno sí decide a qué le voy a poner atención. La otra es aceptar la incertidumbre, que esto es una de las metas más importantes en la exposición y prevención de respuesta.
Y aquí estoy dispuesta a aceptar la incertidumbre de que tal vez nunca esté segura de lo que siento por mi pareja o de mi orientación sexual. Y estoy dispuesta a estar cómoda con esa incomodidad de duda. Ujú. Y aquí esta es la parte difícil, pero finalmente es mucho más difícil tratar de buscar respuestas en donde realmente no las hay y en donde el TOC siempre va a ir un paso más adelante que nosotros. Una vez que ya nos contestamos y reaseguramos, va a salir otra y va a salir otra. Entonces la idea más bien es estar bien con, o al menos poderle hacer espacio a esa incomodidad en cuanto a la duda. Ujú. Algo para recordar, la recuperación no es lineal. Ujú. Y este es algo que nos encanta porque finalmente va a ser como un laberinto y de repente vamos a topar pared con las compulsiones, de repente es volvernos a encaminar como tal y el secreto está en cómo nos tratamos cuando tocamos pared. Ujú. Aquí en el chat leía mucho de no sabía que la autocompasión era algo importante a trabajar o es cuando más lo necesitamos. Justamente vamos a tocar pared durante ese recorrido y el secreto ahí es qué vamos a hacer cuando nos topemos con esas primeras flechas como tal. Ujú. La disposición durante la exposición vas a experimentar incomodidad física, te va a palpitar el corazón, vas a sentir náuseas, vas a querer vomitar a veces, te va a doler la panza. Es como vamos a abrirle la puerta a eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablamos mucho de no juzgar. Ujú. Aquí, por ejemplo, estoy observando pensamientos de infidelidad cuando llegan esas primeras flechas. Ujú. Contra, soy una mala persona por pensar en poner el cuerno, qué me sucede, qué me pasa, ahí tenemos las segundas flechas. Ujú. Estar en el momento presente. Aquí muchas de las prácticas de mindfulness van a ayudar como para poder anclarte nuevamente en mi cena con mi pareja, por ejemplo. ¿Cómo huele? ¿De qué color es la comida? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo estoy? O sea, toda esta parte de los 5 sentidos, digo, es una de muchas prácticas, pero ayuda bastante. Ujú. Y en ocasiones la vida es una exposición, y yo no diría que en ocasiones, yo diría que siempre, o sea, realmente la vida nos va presentando diferentes temas que depende de nosotros al 100% cómo queremos responder a esas primeras flechas. Ujú. Creo que se nos va acabando el tiempo, pero ahora sí que nosotras vamos a continuar. Les pedimos una disculpa por no calcular bien, pero nos emocionamos de repente. Pero bueno, algo que necesitas saber en todo el tema de la exposición y de todo el tema del tratamiento en sí. La exposición realmente va a incrementar las obsesiones al inicio, va a incrementar la incomodidad. Y esto es algo que esperamos y que esto es algo que necesita suceder. A nivel cerebral necesita suceder para que podamos cambiar esa relación y para que podamos extinguir esas compulsiones y tengamos otra relación con las emociones incómodas. Y aquí habrá algunas cosas que hagan que aumente esas obsesiones y esa ansiedad. La exposición hará que algo realmente malo suceda. Eso es un pensamiento que puede salir en ese momento. Eres un irresponsable por hacer esta exposición, detente, tus compulsiones ayudan a que nada malo suceda. Este es muy común, pero esta vez sí se siente real, se siente diferente, la ansiedad es distinta a otras ocasiones. Esto es una prueba de que eres una mala persona, esta exposición hará que pierdas el control. Y mi favorita es esta última, y si esto no es TOC. Ujú. Normalmente es una que sale mucho, y si esto no es TOC, y si esto realmente es que eres pedófila, si esto realmente es que eres violenta y no te has dado cuenta, o Tania te diagnosticó mal, o sea, eso es algo que va a salir, y la meta es regresarte a ese círculo vicioso. Ujú. O sea, la meta de estos
de estos mensajes como tal. Eso es lo que uno quiere, o el TOC de cierta forma es regresarte a tus viejos hábitos. En el paso 3 vamos a ver cultivando la incertidumbre e incomodidad con autocompasión. Aquí preguntaban, ¿cómo hago esto del ejercicio de autocompasión? Mucho tiene que ver con identificar qué es lo que necesitas en ese momento. Y no son las compulsiones, aunque sea como el primer, ahora sí que impulso a realizar. ¿Qué necesito? Lavarme las manos. ¿Qué necesito? Reasegurarme de que no soy gay. ¿Qué necesito? Ahí, eso es algo que realmente no entra dentro de la autocompasión porque a largo plazo no nos deja nada bueno, ¿no? Entonces, más bien es qué es lo que necesito en ese momento, qué necesito escuchar que vaya acorde a lo que es importante, pero también que no me meta en ese loop del círculo vicioso, ¿no? ¿Y qué práctica de autocompasión puedes utilizar? Una de las prácticas que nos gusta mucho es esta, que es trabajando con emociones difíciles. Más adelante van a ver en la plática de mindfulness qué es lo que pueden hacer también en ese inter que estoy postergando la compulsión, que estoy limitando, que estoy realmente como en un momento difícil, pero uno que es muy sencillo en el sentido de que no tienes que seguir ciertas instrucciones ni es tan largo, es este. La primera es notar cómo se siente tu respiración. Si se fijan, es como contactar con tus síntomas físicos, que a veces le tenemos pavor. Y aquí la idea es sentirlos. Piensa en la situación que te está molestando, recuerda los detalles de la situación. Ahí están abriéndole la puerta a también esos pensamientos, esas emociones, todo lo que a veces uno no quiere pensar en eso. Entonces, más bien es como al contrario, vamos a darle ese espacio. Vamos a trabajar con las emociones en el cuerpo. ¿Qué emociones están relacionadas con esta situación dolorosa? Enojo, decepción, dolor, miedo. ¿Qué viene a tu mente como tal? Si se fijan, es hacer todo lo contrario de lo que muchas veces nos enseñan, ¿no? Ya no pienses en eso, luego pasa, bueno, pero piensa X o Y. Aquí realmente es abrirle la puerta a ese sufrimiento y cacharlo como tal, ¿no? Elige la emoción que sientas más fuerte, cuál es la que más predomina, dónde sientes esa emoción en tu cuerpo, en la garganta, o sea, es empezar realmente, si se fijan, aquí lo tenemos del lado derecho, nombrar la emoción, validar la experiencia. Esto está siendo difícil, esto me está costando trabajo, esto me encantaría que ya terminara, pero a lo que voy es que realmente estoy contactando con la emoción contra darle la vuelta o sacarle la vuelta. Sacarle la vuelta sería compulsionar. Conectar con la emoción de forma autocompasiva, quedarte en el presente. Aquí la idea es cualquier emoción es temporal. Muchas veces en los momentos difíciles sentimos que nunca va a terminar. O no sé cómo voy a salir de esto. Y la idea es temporal. Y lo que hagas en ese momento, y algo que a mí me encanta es que en el pico de la curva, o sea, en los momentos más complicados, más dolorosos, dependiendo cómo respondas en ese punto, es donde va a estar la salud mental. Entonces, aquí acompañarte a través de la emoción también es importante. Acompañarte, permitirte que vaya bajando solito. La emoción va a bajar solita y a veces va a perdurar un tiempo y no va a depender de ti. Bueno, es que ya me duró 2 días. Bueno, pues que te dure 2 días. O ya me duró 2 minutos, está bien. Entonces, esa parte es fundamental de irla realmente practicando. Entonces, aquí, por ejemplo, digo esto, todo va a estar grabado para que puedan ponerle pausa o si lo quieren grabar o si lo quieren escribir. Realmente no es nuestra, es de Christine Neff y es una que la pueden encontrar también grabada,
pero que va a ayudar mucho. Ujú. Y el último paso es reflexionar y celebrar como tal y repetir. Ajá. Siempre es la retroalimentación a cuando uno acaba la exposición. ¿Qué salió bien? ¿Qué no? ¿Qué aprendí? ¿En dónde me costó mucho trabajo? ¿En dónde me di cuerda con la compulsión? ¿En dónde me enganché y me súper critiqué? O sea, ¿y de qué forma puedo mejorar esa exposición? Ujú. Siempre es importante esta retroalimentación, el darnos cuenta que somos capaces de aceptar muchas incomodidades durante la exposición, que a lo mejor nuestra expectativa era completamente distinta al resultado. Y si no tuviste éxito y si fue una exposición que te costó muchísimo trabajo, al menos también meter esta parte autocompasiva y comprometerte a qué puedo hacer diferente a la siguiente. O a lo mejor era muy fuerte para mí en este momento. Entonces es bajarle unas rayitas y volver ahora sí que a encuadrar y volver a modificar y vámonos nuevamente, ¿no? Entonces, va a haber varios pasos como tal, pero los puntos claves a recordar son estos. Yo sé que no son nuevos para ustedes, ujú, pero nos cuesta trabajo aplicarlo en la práctica. Ujú. La perfección no existe. Muchas veces nos dicen, ¿cómo hago que mi exposición sea súper buena? Y no le vamos a apostar a que sea una exposición perfecta. Simplemente vamos a hacer cosas difíciles y distintas sin responder de la misma forma que venimos respondiendo, que es con la compulsión. La otra es mi valor como ser humano no tiene nada que ver con mis experiencias internas. Yo puedo pensar una atrocidad, puedo pensar mil cosas, puedo ponerle la etiqueta de atrocidad, puedo ponerle la etiqueta, pero finalmente están siendo ahora sí que pensamientos y la imaginación hace muchas travesuras, por así decirlo. Entonces, permitir que esas travesuras vivan en nuestra mente es importante, no darle guión a todo lo que estamos pensando. Y cuando cometo un error, puedo comprometerme en no rumiar con eso. Ay, perdón. O sea, realmente es dejarlo ahí. La rumiación también entra como una compulsión y también entra como una autocrítica y ahí vamos a tener varios temas, ¿no? Pero tendré días donde lo haga muy bien y días donde no, y se vale. Ujú. Se vale no estar bien, se vale sentirme mal, se vale sentirme frustrado, o sea, toda esa parte es importante validarla y después, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo voy a responder a esa parte si hay algo que tengo que responder como tal? Esto es para terminar y nos encantan estos 2 quotes, digamos, las 3 cosas importantes en la vida del ser humano es sé gentil y sé gentil. Ujú. Y si lo traducimos al tema del TOC es cuando tengas ansiedad, sé gentil. Cuando tengas una obsesión, también. Cuando enfrentes tus miedos, también. Cuando tengas emociones fuertes, también. Ujú. Entonces, cuando sientas que no lo estás logrando, también. Ujú. Entonces, creo que esta parte es fundamental y esta parte también como terapeutas nos ayuda a encaminar distinto las exposiciones y la prevención de respuesta. No es lo haces porque lo haces, lo tocas porque lo tocas, te expones porque te expones. Es algo que la persona va a decidir y que también nuestro trabajo es esta parte. Ujú. Ser gentil, pero al mismo tiempo ser firmes en lo que sabemos que funciona, en que sabemos y confiamos en toda la capacidad que tienen las personas para cambiar las respuestas que normalmente les dan. Ujú. Aquí les ponemos, se me fue, pero aquí les ponemos las referencias porque muchos son workbooks que ustedes pueden ahora sí que llenar y llevarlo en conjunto con su tratamiento y que realmente funciona y hace una diferencia de lo que era pues sí, de lo que era la exposición y prevención de respuesta solita como tal. Entonces, ahora sí, si tienen alguna pregunta.